vamos a hablar de las lecturas que quiero hacer en agosto. Hola, ¿qué tal? Pues nos metemos en agosto y como cada mes os traigo mi TBR para comentar con vosotras qué es lo que me apetece leer durante este mes. Como siempre, antes de empezar a hablar de libros, os recuerdo que en la cajetilla de información tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y a mi página web, y que si os gusta mi contenido me ayudáis un montón dando likes a los vídeos y suscribiéndoos al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Y ahora empiezo a contaros cuáles quiero que sean mis lecturas del mes de agosto, diciéndoos primero dos cosillas. Una, que es el mes menos fiable porque para mí es mi mes de vacaciones, es el mes en el que me voy de vacaciones, así que bueno, hay veces que yéndome de vacaciones resulta que leo muchísimo y hay otras que todo lo contrario, con lo cual yo he querido hacer TBR igual que cada mes y que luego sea lo que sea. Y por otro lado, que este no es mi TBR completo porque os subí otro vídeo hace poquito con parte de ese TBR, que eran los libros que había sacado de la biblioteca y que obviamente van a formar parte de mis lecturas, así que si queréis ver esa otra parte del TBR, pues os dejo en la cajetilla también el enlace a ese otro vídeo. Como veréis, los libros de este vídeo sumados a los libros de ese otro vídeo son muchos libros y no me va a dar tiempo a leerlos todos, pero esta es la selección de libros entre los que quiero elegir. Y vamos allá. Bueno, lo primero y súper rápido, como cada mes hasta la eternidad, leeré el trocito que nos marquemos en el grupo de amiguis lectoras de Víctor Hugo para avanzar en Los Miserables. Vamos muy poco a poco, y cuando digo muy poco a poco es muy poco a poco, pero yo lo estoy agradeciendo porque es una lectura que se me está haciendo muy cuesta arriba y creo que el sentir general en el grupo es el mismo. Pero bueno, ahí vamos y se agradece ir comentándolo y eso. En agosto no sé si al final pactamos hacer un pequeño parón o leer, pero muy poquito. Serán como mucho unas 200 páginas si no me equivoco, pero ya digo que esto lo vamos pactando según nuestro estado mental, vacacional, emocional y todo. Vamos ahí en piña. Así que bueno, pues yo creo que andará en unas 200 páginas. Vamos como por la mitad, un poquito más de la mitad, mira ahora que miro, de este primer tomo, porque este es solo el primer tomo, y ya digo, se me está haciendo muy cuesta arriba, amigas. Creo, sin casi temor a equivocarme, que es el clásico que más me está costando leer en toda mi vida. Y no es que yo no me haya metido otros tochazos similares, pero este, no sé, se me está atravesando el señor Víctor Hugo. En fin, que esto no es un wrap up, que es el TBR, pero ahí está. Luego vamos con Club de Lectura. En los clubs de lectura de este mes tenemos 3 lecturas. Por un lado tenemos el grupo fijo de Aurora Teagarden, que este mes de agosto nos toca la lectura del 4º libro, que es La Casa Julius. Así que con él estaremos, para mí es relectura, así que como más o menos ya me lo sé, haré una lectura rapidita para poder comentar con las chicas porque me coincide en plenas vacaciones. Pero bueno, ahí está el grupo y tardamos 2 semanitas solo en leerlo. Luego, por otro lado, grupo de True Blood, que vamos también en meses alternos y leímos en julio, así que en agosto en principio no nos tocaba leer True Blood. Pero ¿qué pasa? Que hemos llegado ya a ese punto de la saga donde se pueden ir intercalando relatos que tienen que ver con los personajes, con el mundo. Así que antes de meternos en septiembre con el siguiente tomo de la saga, nos vamos a leer los relatos que nos tocan entre el 4º de la saga y el 5º de la saga, que son 2. Y son 2 que están incluidos en este librito de aquí, que se llama Una pizca de muerte. Está ya calendarizado y tengo muchas ganas porque yo los relatos nunca los he leído. Y los que vamos a leer, si no me equivoco, es Polvo de Hada y La noche de Drácula. Son 2 semanitas de relatos y así seguimos metidas en el mundo vampírico. Respecto a esto tengo notición, que ¿por qué no contarlo aquí? Porque me voy a repetir como los ajos, pero nunca mejor metido esto. Pero no me importa porque sabéis que Charlaine Harris es una de mis autoras favoritas, que creo que es muy menospreciada y que estoy yo aquí para darle el valor que se merece. ¿Y qué pasa? Muy emocionada estoy. Que reeditan por fin a Charlaine Harris, que van a reeditar la saga de True Blood y en octubre vamos a tener ya los 2 primeros libros de esta saga en nueva edición de bolsillo, así que baratita encima. Esto a mí me encanta porque significa que voy a poder recomendarlos con mucho más ahínco y hablar de ellos muchísimo más. ¿Qué diréis? ¿Más? Si ya lo haces. Ya, pero lo hago siempre con la boquita pequeña, porque claro, al final tengo que decir que lo tenéis que encontrar de segunda mano o en bibliotecas o tal, aunque he de decir que estos libros en concreto eran muy fáciles de encontrar de segunda mano y en bibliotecas. Pero bueno, siempre está bien que los podáis comprar directamente, ya digo, además en unas ediciones que creo que van a valer más o menos 10 eurillos, así que súper bien.
En octubre salen el primero y el segundo, y de lo que no tengo noticias es cuándo van a seguir, con qué temporalidad, si van a ir rápido publicando. Espero que sí, porque claro, molaría mucho que en el grupo alcanzáramos a esas publicaciones, pero no sé si va a ocurrir y no tengo intención de parar el ritmo, al menos de momento, que todas las chicas más o menos tienen los libros de segunda mano. Pero muy contenta de poder decir ya que los vais a poder comprar, que esta saga vuelve y que espero que además vaya hilado también con lo que os conté de que iban a hacer un reboot de la serie, que eso, bueno, veremos en qué queda. También digo que estoy un poco triste porque yo hubiera preferido que reeditaran los libros de Aurora Teagarden, por supuesto, sobre todo porque son mucho más difíciles de encontrar de segunda mano, que ya digo que estos no son tan difíciles, pero bueno, crucemos los dedos, igual si estos tienen éxito, cogen y me reeditan a toda la autora. Yo ya aquí, bueno, soñando a lo grande. Pero de momento la noticia es esa y me apetecía aprovechar, ahora que os hablo de ella, por el TBR. Y luego, siguiendo con el club de lectura, tenemos el grupo de lectura de una de las lecturas votadas en la sala común del grupo, que para este mes de agosto era El alienista, tremendo tochazo para agosto. Tengo muchísimas ganas de leer este libro, estaba entre mis pendientes y bueno, encima poderlo comentar en grupo pues va a ser genial. Este libro tiene pinta de que tiene un montón de chicha para comentar. Me da un poco de rabia porque cuando lo pusimos en el calendario yo no sabía cuándo iba a estar de vacaciones y al ser en agosto pues yo no voy a poder estar tan conectada todas las semanas. Pero estoy segura de que todas las chicas del club le van a sacar toda la chicha que merece el libro y los comentarios van a ser súper interesantes. Y además yo creo que la lectura tiene pinta de ser enganchona a pesar de ser tochazo. Vamos a ver qué tal. Intentaré seguir las metas, pero igual ese par de semanas pues me voy un poco. Pero vamos, en cualquier caso, este mes de agosto cae y estoy muy contenta. Por si acaso no sabéis de qué va, y además tiene una serie que me voy a ver después, es en 1896 en Nueva York y trata mucho de los inicios de la psicología forense. John Stuiler Moore, reportero de sucesos del New York Times, recibe en plena madrugada la llamada de un antiguo compañero de estudios en Harvard, el famoso psicólogo o alienista, que era como se llamaban, Laszlo Kreisler. Este le cita en el puente de Williamsburg, donde se ha cometido un horrible crimen. Ambos amigos deberán colaborar con la policía y trazar, utilizando cada uno sus habilidades, el perfil psicológico del asesino. Bueno, pues nada, muy emocionada, tengo muchas ganas de contaros qué me ha parecido después esto y de poder comparar por fin con la serie. Vale, y a partir de aquí ya un poco me invento la cuestión. ¿Por qué? Porque, como os digo, me voy de vacaciones, así que este vídeo estoy grabándolo con una semana de antelación, o sea, yo todavía no estoy en agosto, sigo en julio y me queda una semana de julio de lectura. Así que, pero lo tengo que hacer porque si no, pues el vídeo no está porque me voy. Y claro, el problema está en que no estoy segura de cómo me va a cundir esta semana, de qué libros me voy a leer esta última semana de julio y qué libros se me pueden quedar a medias. Así que bueno, también va a estar un poco mediado en agosto eso, ¿no? Pues que me terminaré los que se me queden a medias y dependerá también de algunos que tengo intención de leerme esta semana. Si no me da tiempo, pues pasarán a agosto. Pero esos no os los voy a comentar porque yo, optimista, creo que me va a dar tiempo en esta semana. Bueno, os cuento que me voy a empezar este librito de aquí que se llama Constelaciones y es de Miriam Fuello. Este librito me lo envió la autora y ya me estaba dando coraje que lo tenía ahí en la estantería y no lo estaba empezando. Pero de todas formas este es un libro especial porque no sé si lo empezaré, quiero empezarlo ya, pero no sé si lo terminaré en agosto porque es un libro que no es de continuo, o sea, que tiene fragmentos, tiene reflexiones, tiene poesías. Entonces yo creo que es un libro que yo voy a disfrutar más si lo tengo durante un tiempo de cabecera. Es de esos que quiero tener ahí, tenerlo empezado, pero leerme pues una paginita al día, una poesía al día, y así poderlo disfrutar más. Porque siento que yo este tipo de libros, si me lo leo del tirón, es muy probable que no lo disfrute y que me sature un poco. Sin embargo, creo que tomándomelo así a pequeños sorbitos para reflexionar sobre las cosas que Miriam cuenta en él, pues sí que puedo disfrutarlo. Así que lo voy a abrir este mes de agosto. Voy a intentar leerme pequeños fragmentos cada día. Es probable que, por ejemplo, a las vacaciones no me lo vaya a llevar, pero lo tenga aquí abierto para cuando vuelva seguir con él. No sé si me lo terminaré este mes, pero estará ahí abierto y cuando me lo termine, pues me lo he terminado. Y además me apetece también disfrutar mucho de la edición porque tiene ilustraciones y es una edición bastante especial. O sea, no me gustaría metérmelo así de golpe y no reparar en todas las cositas de este libro que claramente Miriam ha hecho con mucho, mucho cariño.
Ahora vienen 2 libros que creo que me voy a leer durante el mes. Estos son los que es posible que uno de ellos ya esté leído la última semana de julio, pero bueno, os los enseño los dos rápidamente, no os voy a comentar mucho. Son estas 2 comedias románticas que tengo aquí, que estoy grabando un blog leyendo comedias románticas. Me estoy leyendo en un blog las comedias románticas que tenía, que ya os enseñé. Estas 2 son 2 de las que me quedan y que tengo intención de leer en agosto, si es que una de ellas no me la he leído ya en julio. No os voy a comentar mucho de ella por ningún otro sitio, porque ya os voy a hablar en profundidad en ese blog, que además va a ser un blog de estos larguitos y para echarnos un rato charlando calmadamente. Así que bueno, pues aquí están los 2, el de Una luna sin miel y Sucedió un verano. Luego he querido meter un libro que de verdad es que me lo tengo que leer ya, porque es que cada vez que veo que no me lo he leído me pego un rebote conmigo misma que no puede ser. Que me lo quiero leer, que es que no me entra en la cabeza que me lo quiero leer y se queda ahí en la estantería y se me olvida, y cuando lo vuelvo a ver es como, ¿pero cómo no te lo has podido leer ya? Si además es súper finito, y tengo una sensación de que me va a flipar, y encima Duerme Vela, que es la editorial, ya ha sacado, no es segunda parte, pero es otro libro que es ya más largo, que ya es novela normal del mismo autor y que está ambientado como en el mismo universo. O sea, no es continuación, pero se acompañan el uno al otro. Bueno, pues aquí lo vuelvo a sacar en un TBR, y como al mes que viene lo tenga que volver a sacar, abroncadme, por favor, abroncadme en comentarios. Luego, vamos a ver, voy a intentar acabar en físico para luego ya pasar al digital, que ahí, madre mía, el caos. El caos. En físico tengo aquí uno que no va a ser lectura del mes, pero me gustaría empezarlo este mes, porque también es tremendo tochazo y sé que no me lo voy a leer entero, pero aunque sea terminarlo, aunque sea que la última semana de agosto lo esté empezando, me vale. Ya, tiene que caer ya. Os lo contaba en el balance de medio año, y que me lo compré y que este libro es para leerlo ya, no es para acumularlo. Entonces, eso. No va a ser lectura de agosto porque no me lo voy a llevar ni a las vacaciones, por supuesto, y tengo otras lecturas por delante, pero me gustaría que en septiembre ya estuviera leyéndolo, o sea, empezarlo en agosto para ya en septiembre estar comprometida 100% con la lectura de Ciudad Media Luna. Así que lo quería enseñar aquí también en este TBR, por eso, para yo concienciarme. O sea, me da igual que al menos me lo empiece el último día de agosto. Eso me vale, ya está. Es básicamente para obligarme a mí misma a que esté sí o sí en lecturas de septiembre. Me estoy adelantando ya mucho, pero es que no quiero que se quede. Vale, y ahora nos metemos en digital. Y para meternos en digital, primero os voy a enseñar otro en físico, que es este de aquí, que me lo quiero leer por fin. Porque llevo yo recomendando este libro 800 años sin habérmelo leído, sí. ¿Me crea angustia? No, porque estoy segura de que me va a encantar. O sea, estoy 100% segura de que me va a encantar. Además, lo he empezado ya, lo he empezado varias veces. De esto que coges el libro y tal, pero claro, es en inglés, entonces lo he empezado precisamente porque a mí los libros en inglés pues me gusta empezarlos, ver qué nivel tienen para luego saber colocármelo en un buen momento y todas esas cositas. Y en físico, a mí me cuesta más leer en inglés. Porque en digital es mucho más fácil, en las aplicaciones de lectura digital, en Kindle, es mucho más fácil usar los diccionarios, traducir, ver el significado de las palabras si dudas, porque los tienes integrados en las aplicaciones, simplemente con picar encima de la palabra y tal. En físico no, vas a pelo, y a mí me cuesta mucho parar en físico a buscar cosas aparte, así que suelo tirar más y fluir más. Pero se me hace un poquito más de bola como el libro sea un poco difícil. Así que por eso me cuesta más leer en inglés en físico. Pero los que tengo en físico en inglés, precisamente por eso los tengo en físico, es porque me apasionan y creo que me van a flipar y me gustan muchísimo las ediciones. Entonces, por otro lado, tengo mucho hype. En fin, que me quiero leer este libro. Pero ¿qué pasa? Que tengo otros en inglés en el Kindle. Entonces, dudo mucho que vaya a leer más de un libro en inglés en el mes. Con lo cual va a depender de si leo uno o leo otro. En físico sería este, el que voy a leer, que me gustaría mucho leerlo. Pero también te digo, dudo mucho que me vaya a llevar un libro en físico en inglés a las vacaciones, con lo cual sería para la segunda mitad de agosto. Porque
y pasamos a digital, en digital también tengo algunos en inglés que me gustaría leerme. Y sabéis que en digital lo que pasa es que estoy aprovechando el tema de la oferta de Kindle Unlimited. Estoy leyendo un montón de cosas que tenía pendientes que estuvieran en Unlimited porque solo dura 3 meses. Entonces os cuento un poquito mis intenciones. Los que digo que están en inglés y me apetecía probarlos mientras tenía la oferta, sobre todo me apetece probarlos porque son sagas muy largas, entonces me interesa gratis saber si me gustan o no me gustan para luego ya seguir, aunque sea pagándolos. Y son unos libros de Dark Romance, que esto es 100%, o sea, 100%, no hay una pizca que se salga de ahí, culpa de Priscila, de la biblioteca de Blue Rose, porque ha sido pesadísima con su fanatismo por esta saga y yo es que me dejo llevar muy fácil. La saga en cuestión con la que yo me empecé a obsesionar porque ella lo estaba fangirleando todo es la de Zodiac Academy. Que las autoras, pues no me acuerdo quiénes son, es que yo no veo. Caroline Pecami y Susan Valenti. Vale, pues son unas autoras autopublicadas, pero que solo están en inglés y tienen esa saga de Zodiac Academy que Priscila estaba hablando de ella como todo el rato y es fan. O sea, iros a su canal a ver cualquier vídeo y creo que en casi cualquier vídeo habla de ellos. Y están en Kindle Unlimited, entonces yo me descargué el primero porque ya tenía que probar. Pero ¿qué pasa? Que en los últimos vídeos, mi querida Priscila, aparte de esta saga, está hablando de otra saga de las mismas autoras que ella también se está leyendo y también le está gustando y que por la temática y por lo que decía de ellas a mí me llamó todavía más. Y me descargué también el primero, que es Sinner Playground y la saga, bueno, que ahora os cuento un poco storytell de este nombre. La saga es The Harley Quinn Crew. Y cuando ella hablaba de la saga, yo estaba todo el rato entendiendo Harley Quinn, que no es, que es Harley Quinn como Arlequín. Sabéis que yo tengo un problema en la cabeza con Harley Quinn porque soy muy fan de ese personaje. Y claro, no tiene absolutamente nada que ver, pero yo por el mero hecho de estar oyendo en mi cabeza eso, me obsesioné en plan de que me estás hablando, necesito leer esto. Luego ya la oí más, busqué la saga y aunque no tiene nada que ver, me interesa. Que no tiene nada que ver, pero por lo que yo he visto en algunas cosas de la sinopsis, yo no descartaría que a las autoras también les guste este personaje, ¿eh? Pero bueno, hasta que no lo lea, no sabré más sobre qué va. Y el caso, que me estoy enrollando como las persianas, madre mía, este TBR es, te cuento mi vida porque sí. Que le pregunté o le comenté a Priscila que iba a empezar lo de Zodiac Academy por ella y me dijo que si me llamaba la otra saga, que empezara por la otra saga porque realmente era mejor leerla primero. Y yo, encima me había llamado más y también está en Unlimited. Así que bueno, pues eso, que tengo ahí los dos primeros de las dos sagas y que yo creo que quiero intentar leerme, que todo puede ser que empiece y el inglés sea muy difícil porque hay libros que son más difíciles en inglés y siento que estos, por la temática, puede que sean. O sea, siempre que tienen algo de fantasía o algo así menos realista, pues normalmente el inglés es más difícil. Entonces, bueno, pero quiero probar porque me muero de ganas y no se puede leer en español. Así que una de estas dos probaré. Todo puede ser que me enganche y siga. Todo puede ser que vea que el inglés es muy difícil y entonces los aparque y sea cuando este entre en escena, o todo puede ser que me vea yo fluida y maravillosa leyendo en inglés y me los lea todos. Y luego de Unlimited me gustaría aprovechar con alguno más, porque uno al mes nada más pues no es aprovechar muy bien, pero aquí pasa pues lo que os contaba, ¿no? Que estoy con algunos a mitad y no sé si me los voy a acabar o no. Algunos estoy casi segura de que sí. Estoy leyéndome en Unlimited El Sino Pretérito de Ari Lemarco, que la podéis seguir además en Instagram, que tiene una cuenta maravillosa, que os la voy a dejar en la cajetilla, porque además me está encantando el libro. Es una distopía muy chula, con protagonistas femeninas bastante cañeras y con muchos giros. Se lee súper fácil y me gusta cómo está escrito. Así que os la recomiendo. Voy por la mitad, pero yo creo que ya os la voy recomendando. Y yo creo que me lo voy a terminar para agosto, pero bueno, ese es el que estoy leyendo y luego acabo de empezarme otro, que ese sí que no sé si me lo voy a terminar o no. Todos estos que os estoy hablando están en Unlimited, por si tenéis la oferta y queréis aprovechar, porque os grabé un vídeo haciendo recomendaciones de Kindle Unlimited y a los 2 días de grabar el vídeo, Kindle Unlimited cambió el catálogo y me fastidió un poco porque algunos de los libros que os recomendaba ya no están. Pero así es esta aplicación, que de vez en cuando cambia catálogo. Oye, eso hace también que se vayan renovando los títulos. Pero estos que os estoy contando ahora sí están, así que estos sí que son recomendaciones. El del Sino Pretérito, de Ari Lemarco,
Y luego estoy leyéndome el primero de una saga de Cozy Mystery que yo tenía ganas de probar. Sabéis que estoy aprovechando lo de Kindle Unlimited para probar muchas cosas que yo tenía ahí pendientes de Cozy, que ya os haré un vídeo hablándoos de la experiencia porque está viendo de todo. Pero bueno, este es el primero de la saga de la autora Steve Hicks, que la protagonista es Patricia Fisher. La saga es Los misterios de Patricia Fisher o algo así. El primero es El zafiro perdido de Zangrabar. Me lo acabo de empezar, no sé lo que me va a parecer, pero tiene buena pinta. Las primeras páginas me han tenido buena pinta. Entonces es una saga bastante larga que si me gusta, es probable que me lea el segundo, porque toda la saga está en Kindle Unlimited. Y el segundo creo que era La novia desaparecida o algo así. Bueno, no sé. El caso que es una serie que me tenía buena pinta. Ese estaría por ahí, pero claro, también puede pasar que llevo muy poquito. También puede pasar que de repente no me guste y lo abandone y no sea de mis lecturas directamente. Y luego, por otro lado, otro que entra ahí es Casa de Sueño y Pesadilla, de Silvia P. Martín, que lo acaba de publicar hace nada. A mí me gustó mucho su anterior título, que era 48 horas antes de ser un zombie, que os lo he recomendado mucho siempre, y ahora mismo no lo he comprobado, pero normalmente estaba también en Kindle Unlimited. Miradlo a ver si está. Bueno, su nuevo libro, Casa de Sueño y Pesadilla, está en Kindle Unlimited y yo tengo muchas ganas de leerla. No debe tener nada que ver con 48 horas antes de ser un zombie, ni en género, ni en estilo, ni en nada. Bueno, es la misma autora, pero me entendéis. Pero como me gustó tanto, pues me apetece mucho probarlo. Además, bueno, si lo queréis en físico, tiene una portada, de verdad que miradla porque es preciosísima, preciosísima. Así que sería una opción. Sospecho que no me va a dar tiempo, ¿vale? Pero está ahí. Además de este libro, os voy a hablar, ya os contaré de qué va y tal, porque os voy a hablar de él en el vídeo de novedades de este mes. Y ya como última opción en digital, si la vida me va fenomenal o si algunas de estas lecturas son fails y termino abandonando o lo que sea, es Todo lo que ocurre cuando te metes donde no te llaman, de Nina Yin. Este es un libro que está en Kindle Unlimited también y que yo, lleva entrando y saliendo de mi Kindle un montón de tiempo, porque siempre me ha llamado la atención, pero lo meto cuando aprovecho ofertas o lo que sea, nunca me da tiempo a leerlo, lo vuelvo a sacar y aquí está otra vez. Y quiero leerlo ya para saber ya de una vez si me gusta, si no me gusta, y tengo curiosidad por este título. Así que será uno de los que quiera probar este mes también. Y yo creo que hasta aquí, en digital. Lo último que me quedaría es audiolibros. Audiolibros este mes no creo que vaya a escuchar mucho, porque en vacaciones no voy a escuchar audiolibros porque te aíslas mucho del mundo, ¿no? Y no creo que se vaya a dar, con lo cual sé que no va a ser algo de lo que tire demasiado durante este mes, pero también tengo bastante tiempo que sí que voy a estar aquí, así que si me escucho, me escucharé uno, probablemente. Estoy en un momento de descanso de plataformas, ya os lo he ido contando por distintos sitios, pero sí que tengo los audiolibros de eBiblio, y ahora mismo tengo un audiolibro reservado que no sé cuándo me lo van a conceder, que es el último libro de Lucinda Reilly, que es Asesinato en Fleet House. No sé si lo estoy diciendo bien, pero como os lo estaré dejando por aquí no pasa nada. Que es el último libro de Lucinda Reilly, que es de misterio, que sabéis que es una autora que normalmente no escribe misterio y a mí me da muchísima curiosidad. Pero lo tengo en digital, o sea, me lo saqué de la biblioteca en digital, he ido dejando los días y como que no me apetecía leerlo en digital. Y vi que estaba en audiolibro. Y me dio como el feeling de que es un libro que me apetecía más escucharlo. Así que lo he reservado en audiolibro para leer o escucharlo en audiolibro en vez de leerlo en digital. Y cuando me lo concedan, lo escucharé. No sé si me lo van a conceder en agosto. Si me lo conceden en agosto, lo escucharé en agosto. Pero sospecho que se puede alargar hasta al menos finales de agosto, así que saltaría ya para el siguiente mes, para septiembre. Pedazo de TBR que os he hecho. Se me ha ido la olla como cada día. Sí, pero no pasa nada. Creo que todas las lecturas seleccionadas tienen bastante sentido. Y como siempre os digo, si no caen este mes, son lecturas que están ahí para ser de las próximas y caerán en el siguiente mes. Y os iré contando de ellas. Contadme abajo en comentarios qué os parecen estas lecturas, cuáles habéis hecho, meterme hype, comentadme a cuáles tengo que dar prioridad, cuáles os interesan más y comentadme también qué lecturas vais a hacer vosotras en agosto. Y nos vemos en próximos vídeos, a ver si sobrevivo a este calor infernal. Pasadlo muy bien este veranito. ¡Chao!